Lo iban a matar. Así de simple, compadre, así de seco. Un potrillo recién nacido, tirado en el zacate húmedo de un rancho en Jalisco, con las patas torcidas, el lomo chueco, y la mirada de quien ya llegó al mundo pidiéndole perdón a todos por haber nacido. El encargado se paró junto a él, lo miró de arriba abajo, escupió al suelo y le dijo al dueño algo que ningún animal merece escuchar. Ni pa' la machaca sirve. Lo iban a sacrificar esa misma semana, a tirarlo a la barranca como se tira lo que no sirve, como se desecha lo que no cumple, como se olvida lo que nadie quiso. Tenía buena sangre, eso lo sabían todos. Su padre era un semental de nombre, de pedigrí, de esos que valen lo que un rancho completo. Pero el hijo había salido así, deforme, decían. Un error, decían. Una vergüenza para la línea, decían. Y ese potrillo feo, con las patas chuecas y el lomo que no cuadraba, se quedó ahí en el zacate, sin saber que el mundo ya lo había desechado antes de que pudiera caminar. Eso ya lo sabes, compadre. El corrido de calibre 50 te lo cuenta en 4 minutos. Pero detrás de esos 4 minutos hay una historia que el corrido nunca tuvo tiempo de contarte. La historia del hombre que apostó por ese animal cuando nadie más quiso. La historia de lo que pasó esa noche de fiestas de pueblo cuando el barquillero se tiró al ruedo. La historia de por qué ese potrillo que iban a sacrificar se convirtió en el caballo más codiciado de toda la región. Y la historia de algo más que nadie menciona. De algo que los viejos del rancho reconocen cuando escuchan ese nombre. Algo que se les cambia la cara. Algo que saben, pero que no dicen. Esa historia, con todo lo que no te dicen, es la que te voy a contar ahora. Y te lo digo de una vez, compadre. Cuando termines de escucharla, nunca más vas a oír ese corrido de calibre 50 de la misma forma. Yo soy Potro Cuentista. Y antes de comenzar, quiero pedirte algo, compadre. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el corrido de caballos que más te ha erizado la piel? El que sea. El de cuando eras chamaco. El que escuchabas con tu jefe. El que todavía no puedes oír sin que se te haga un nudo en la garganta. Escríbelo ahí abajo. Dale like a este video y suscríbete al canal para que nuestro encuentro sea todos los días. Ahora sí, compadre, vamos a comenzar. Ejutla. Si no conoces ese nombre, no te preocupes. En el mapa es una rayita pequeña, casi invisible, metida entre los cerritos del sur de Jalisco. De esos pueblos que no salen en los periódicos de la capital, pero que la gente de a caballo conoce bien, porque en esas tierras la tradición del rancho no es folclore, es forma de vivir. El viento baja de los cerros cargado con olor a tierra mojada y humo de leña. Los caminos son de terracería polvorienta que el sol de las 2 de la tarde convierte en un infierno blanco. Y cuando llueve, que llueve bien, esos mismos caminos se vuelven ríos de lodo. Donde se atascan los camiones y los caballos caminan con más gracia que los hombres. Así es Ejutla. Un pueblo donde los caballos no son adorno, son herramienta, son orgullo, son lenguaje. Porque en el sur de Jalisco, compadre, la manera en que un hombre trata a su caballo dice más de él que cualquier palabra que salga de su boca. Hay una frase que los viejos de la región repiten desde hace generaciones. Pa' caballos, Jalisco. No lo dicen con orgullo vacío, lo dicen como quien da un dato irrefutable, como quien te dice que el sol sale por el este. Porque desde antes de que hubiera carreteras, desde antes de que hubiera tractores y camiones y todo lo que vino después, el caballo era lo que separaba al que llegaba del que se quedaba. El que tenía buen animal llegaba al mercado, llegaba al río, llegaba al pueblo. El que no, esperaba. Y de esa necesidad tan vieja como la tierra misma, nació la obsesión. La obsesión de criar bien, de mejorar la línea, de tener el animal que nadie más tenía. Ahí, en esas tierras, hay familias que llevan generaciones criando caballos finos. Familias que saben de sangre y de línea, que conocen los nombres de los padres y los abuelos de los animales como si fueran familia propia. No es exageración. Hay hombres en los ranchos del sur de Jalisco que pueden decirte la genealogía de un animal de 4 generaciones, de la misma manera en que te podrían decir la de su propia familia. Que saben el nombre del semental abuelo, la fecha de la carrera donde se ganó la reputación,
las yeguas de las que vienen las mejores líneas. Es un conocimiento que se hereda, que no está en libros, que pasa de padre a hijo en las madrugadas del corral, cuando el viejo le muestra al chamaco cómo revisar las patas, cómo leer el temperamento en los ojos, cómo saber si un animal tiene lo que se necesita antes de que el animal lo demuestre. Ese conocimiento es poder. Y en ese mundo donde la cría es religión, donde la línea es honor, donde el pedigrí es lo que abre puertas o las cierra, nacer bien no es opción, es obligación. Un potrillo que nace deforme en ese ambiente no es solo un problema práctico, es una vergüenza. Es algo que los demás notan y comentan. Es la evidencia de que algo falló, de que la sangre no alcanzó, de que el criador, por muy bueno que sea su semental, no pudo controlar lo que salió. Y en una cultura donde el control es todo, donde la imagen es todo, donde lo que los demás piensan de tu yeguada define lo que eres, eso no es poca cosa. El rancho donde nació el barquillero no era de los más grandes de la región, pero sí de los más conocidos. El dueño, don Fortino Espinosa, había invertido años en construir una yeguada de respeto. Poco a poco, semental por semental, yegua por yegua, había ido armando una línea de caballos que la gente mencionaba con reverencia. El semental padre del barquillero era el generoso, un animal grande, de presencia, de esos que cuando entran al corral, los demás caballos se apartan solos, sin que nadie los empuje. Cuarto de milla puro, músculo, velocidad, estructura perfecta. Costaba lo que don Fortino no pensaba gastar en nada más en su vida, pero lo había comprado de todas formas porque entendía que la línea lo es todo. La yegua era la 50, una potranca criolla con sangre fina, de patas largas y temperamento tranquilo, tensas que paren bien y dan buenos hijos. Cuando quedó preñada, don Fortino esperó ese potro como se espera algo grande. Y cuando nació, en una madrugada de mayo con lluvia ligera, lo que salió de esa yegua no era lo que nadie esperaba. Las patas delanteras torcidas hacia adentro, el lomo arqueado de una manera que no cuadraba con la línea, la cabeza más grande de lo que debía ser para ese cuerpo. El encargado de la yeguada, un hombre de nombre Cástulo que llevaba 20 años en ese rancho, se agachó junto al potrillo recién nacido, lo revisó con la linterna y dijo las palabras que nadie quiere escuchar. «Señor, este no sirve». Don Fortino no contestó de inmediato. Se quedó parado junto a la yegua, mirando al potrillo que trataba de ponerse de pie por primera vez, cayéndose, levantándose, cayéndose de nuevo con esa terquedad ciega que tienen los recién nacidos de todo el mundo. Hay algo en eso que no cambia, sea el animal que sea el mundo que sea. Los recién nacidos que acaban de llegar no saben todavía que el mundo tiene opinión sobre ellos. No saben que hay quienes ya decidieron que no sirven. Siguen intentando pararse porque es lo único que saben hacer. Siguen intentando encontrar a su madre porque es el único instinto que tienen. Siguen siendo simplemente lo que son, sin que les importe lo que los demás piensan de eso. Esa terquedad del recién nacido, esa fe ciega en que el esfuerzo va a llevar a algún lado. El potrillo se cayó 3 veces. A la cuarta logró sostenerse, con las patas temblando, con el cuerpo que no terminaba de entender su forma, pero de pie. Don Fortino lo vio. «¿Qué hacemos con él?», preguntó Cástulo. Don Fortino no contestó esa noche, pero la pregunta se quedó ahí, colgando en el aire húmedo de la caballeriza, junto al olor a zacate mojado y a estiércol fresco y a vida nueva que nadie quería. Esa noche, mientras el potrillo feo buscaba la leche de su madre, mientras la yegua lo lamía sin preguntarse si era bonito o no, en la casa del rancho había una discusión. Cástulo era claro. Un animal así no vale la crianza. Come, gasta, ocupa espacio, y al final no sirve para nada, ni para correr, ni para reproducirse, ni para trabajar. Mejor sacrificarlo ahora que es chico, antes de que se encariñen y el golpe sea más duro. Había una lógica en ese argumento, compadre. Una lógica fría, práctica, del rancho. La misma lógica que dice que el campo no tiene lugar para lo que no produce, que la tierra no perdona la sentimentalidad, que un animal que come y no trabaja
es un problema. Esa lógica la entendían todos en el rancho. Don Fortino escuchó, fumó un cigarro, miró la oscuridad del rancho por la ventana y al final dijo algo que nadie esperaba. Déjalo. ¿Cómo que lo deje? Que lo dejes, Cástulo, que lo dejes vivir. Cástulo no discutió. Un hombre como Cástulo no discute con el dueño, pero tampoco esconde lo que piensa cuando cree que el dueño está equivocado. Esa noche, antes de dormirse, le dijo a su mujer lo mismo que diría semanas después a quien quisiera escuchar. Ese potrillo está de más. El señor le está tomando lástima a un animal que no sirve. Ese comentario corrió por el rancho, y del rancho corrió al pueblo, y del pueblo corrió a los ranchos vecinos. Porque en los pueblos chicos, compadre, la noticia de lo que pasa en cada rancho viaja sola. No necesita que nadie la cargue. Viaja en los comentarios de los peones que se encuentran en el camino, en las palabras que se dicen junto al abrevadero, en las conversaciones de las mujeres cuando van al molino. Y así fue como el potrillo más feo que había nacido en la yeguada del 50 llegó al mundo con un veredicto ya firmado por la gente. No servía para nada. Nadie le puso nombre por un tiempo. ¿Para qué ponerle nombre a algo que no va a durar? Los peones lo señalaban con gestos cuando hablaban de él. Ese, decían, solo ese, con un gesto hacia el corral de adentro, donde el potrillo crecía solo, apartado de los demás animales que tampoco lo querían cerca. Porque eso también pasaba, compadre. Los caballos saben. Los caballos tienen sus propias jerarquías, sus propias reglas. Y en esas reglas, lo diferente no siempre tiene cabida. El barquillero crecía en ese corral de adentro, solo, sin más compañía que la yegua 50 que lo visitaba a ratos y los peones que lo ignoraban. Pero los peones empezaron a llamarle el barquillero, por la forma arqueada de su espalda que recordaba a los barquillos de oblea que vendían en las fiestas. Y ese apodo se quedó, porque en el rancho los apodos son más honestos que los nombres de pila. Los nombres de pila los eligen los padres antes de que el animal demuestre lo que es. Los apodos los pone la gente después, cuando ya lo conoce. Y esa honestidad cruel a veces es también la primera cosa verdadera que alguien le dice a un ser vivo. El muchacho que apostó por el barquillero no era de ese rancho. Era de uno más chico, más pobre, más olvidado, a unos kilómetros de donde vivía don Fortino. Se llamaba Heliodoro, pero todos lo conocían como el Lelo, no por tonto, sino porque de chico tardó en hablar y cuando empezó a hablar lo hizo poco, y esa costumbre del silencio se le quedó para siempre. Hay gente que habla para llenar el espacio. Hay gente que habla porque no sabe estar callada. Y hay gente que calla porque ha aprendido que las palabras cuestan y que antes de gastarlas vale la pena asegurarse de que van a servir para algo. El Lelo era de esa tercera clase. El Lelo tenía en ese entonces unos 19 años mal contados. Era de esos chamacos que parecen más viejos de lo que son, no por las arrugas, sino por el peso que cargan. Flaco, con los brazos largos y la piel quemada del sol, con las manos ya callosas a esa edad de tanto jalar cabresto y cargar bultos y trabajar donde hubiera chamba. La callosa en el pulgar derecho que solo le da a los que agarran cabresto. La de las palmas que solo dan el trabajo de cargar algo pesado por muchos años. No las callosas de la edad. Las callosas del trabajo que empieza cuando todavía no deberías tener que trabajar. Su padre había muerto cuando él tenía 9 años. Un accidente con un tractor que no debió pasar y que todos en el pueblo recordaban con la cabeza baja. De esos accidentes que no tienen culpable claro. Que el tractor falló, que el terreno estaba inclinado, que el freno no respondió. Que si hubiera pasado 10 segundos después o 10 segundos antes, nada hubiera pasado. Los accidentes de campo, compadre, son así. Son la versión más brutal de la mala suerte, sin enemigo, sin intención, solo el mundo siendo lo que es. Desde entonces, el Lelo y su madre solos. El Lelo tenía 9 años y de un día para otro tuvo que aprender que la infancia es un lujo que no todos pueden darse. La madre, doña Lupe, lavaba ropa ajena, ese trabajo que nadie quiere hacer
pero que alguien tiene que hacer para que el mundo funcione. Manos en el agua fría desde las 6 de la mañana, rodillas en el suelo, espalda doblada sobre la batea de cemento mientras el sol todavía no calentaba. El olor del jabón mezclado con el agua fría. El sonido de la ropa siendo frotada contra la piedra. Las manos que al mediodía ya no sentían el frío porque el frío se había vuelto el estado normal. Ese trabajo, compadre, no lo ve nadie. El que lava la ropa nunca aparece en ningún corrido, pero sin él, los corridos no tendrían ropa que ponerse. El Lelo ayudaba con lo que podía, cualquier chamba que saliera, cargar bultos en el tianguis, cuidar animales de otros, acarrear leña, lo que fuera, lo que hubiera, lo que pagara aunque fuera poco. El jacal donde vivían era de adobe con techo de lámina. Cuando llovía recio, la lámina sonaba como granizo aunque no fuera granizo, y el agua se metía por una esquina y había que poner una cubeta, y la cubeta se llenaba rápido, y entonces había que vaciarla afuera en el chubasco, y al volver la cubeta ya estaba llena de nuevo. Esa clase de vida donde los problemas son siempre los mismos y las soluciones nunca terminan de alcanzar. Pero el Lelo tenía una sola cosa que le ardía en el pecho como lumbre que no se apaga: los caballos. Desde que tenía memoria, desde antes de que muriera su padre, los caballos lo llamaban de una manera que no podía explicar con palabras. No era gusto, no era afición, era algo más profundo, algo que le jalaba desde adentro cuando veía a uno pasar. Y aquí hay algo que importa contar, compadre. Su padre también quería los caballos. No era criador, no tenía recursos para eso, pero le gustaban como le gustan a los que los entienden sin haberlos estudiado. El Lelo recordaba, con esa claridad extraña con que los niños recuerdan lo que más importó, una tarde antes del accidente. Él tendría 7, 8 años. Su padre lo había llevado a ver una carrera en un rancho vecino. No los dos solos, con otros peones, en la caja de una troca vieja. Pero de todo lo que pasó esa tarde, lo que el Lelo recordaba era una sola imagen. La imagen de su padre parado junto al carril, con el sombrero en la mano, mirando pasar a los caballos con esa concentración de quien ve algo que los demás no ven. No gritaba, no apostaba, solo miraba. Y en ese silencio de su padre había algo que el chamaco de 7 años reconoció aunque no tuviera palabras para nombrarlo. Reconoció la obsesión, la misma que él ya cargaba adentro sin saber todavía cómo se llamaba. Y cuando volvieron al jacal esa noche y el padre lo acostó, le dijo algo que el Lelo no olvidó nunca. Los caballos, mijo, son lo más honesto que hay en el mundo. No mienten, no fingen, son exactamente lo que son. Y cuando corren libres, cuando nadie los detiene, son lo más parecido a algo perfecto que vas a ver en esta vida. 2 años después, su padre murió. Y esas palabras se quedaron solas en el Lelo, como se quedan las cosas importantes de los que se van, sin poder crecer con alguien que las completara, sin poder preguntarle qué quería decir exactamente, solo ahí, guardadas, esperando que la vida las llenara de sentido. Se escabullía de cualquier tarea para pararse junto a un corral ajeno y quedarse ahí, quieto, viendo cómo los caballos se movían, cómo comían, cómo dormían de pie con esa tranquilidad de quien no le debe nada a nadie. Los estudiaba. A los 6 años ya sabía más de caballos que muchos hombres hechos y derechos. Sabía leer el temperamento por las orejas. Sabía cuándo un animal estaba nervioso antes de que el animal lo demostrara. Sabía cómo acercarse sin asustar, cómo hablarles con la voz baja y pareja que los calma. No lo había aprendido en ningún lado, lo traía dentro. Era una de esas cosas que no se enseñan, que vienen con uno desde antes de nacer, que son la herencia más real que puede dejar un padre, no lo que tiene, sino lo que es. En el rancho de Don Fortino había empezado a aparecer desde los 12 años. Al principio solo mirando desde el alambrado. Después, cuando Cástulo notó que el chamaco sabía lo que hacía, lo dejó entrar a barrer la caballeriza a cambio de nada, solo por estar cerca. El Lelo barría sin que se lo pidieran. Cargaba agua, limpiaba arreos, todo sin cobrar un centavo, porque la paga no era dinero, la paga era estar ahí,
respirar ese olor a caballo y a cuero y a paja húmeda, y sentirse por unas horas en el único lugar del mundo donde todo tenía sentido. Y fue ahí, en esas mañanas tempranas en la caballeriza del 50, donde Lelo conoció al barquillero, el potrillo feo que nadie quería, el animal que todo el mundo había descartado, el que dormía solo en el corral de más adentro porque ni los otros caballos lo querían cerca. La primera vez que Lelo lo vio, se quedó parado junto a la valla de madera sin decir nada. Cástulo pasó a su lado y soltó lo que soltaba siempre. «No le hagas caso a ese, es un animal de desecho». El Lelo no contestó, pero se quedó ahí, mirando al barquillero, y el barquillero lo miraba a él. Y en ese intercambio de miradas pasó algo que no tiene explicación en palabras, porque el Lelo vio algo en ese animal que nadie más había visto. No vio las patas torcidas, no vio el lomo chueco, no vio el defecto, vio el fuego. Ese fuego que tienen los animales que tienen algo especial y que todavía no saben lo que son. Ese fuego que arde en los ojos de los que el mundo ha subestimado y que todavía no han tenido la oportunidad de demostrar lo contrario. Lo reconoció porque él mismo lo cargaba. Y desde ese día, el Lelo empezó a llegar más temprano, no a barrer, no a limpiar, a estar con el barquillero. Los primeros meses fueron difíciles. El potrillo era desconfiado, esquivo. Había aprendido desde chico que la presencia humana significaba juicios, comentarios, indiferencia o rechazo. Pero el Lelo no juzgaba. Se sentaba en el suelo del corral, a distancia, sin intentar tocarlo, sin intentar nada. Solo ahí, esperando, como se espera todo lo importante en la vida, con paciencia y sin exigir. El primer día el barquillero se quedó al otro extremo del corral. El segundo se acercó un poco. Al tercero ya no se alejaba cuando el Lelo se movía. Eso ya le decía algo al Lelo. Un animal que había sido rechazado desde que nació, que había aprendido a esperar lo peor de cualquier cosa que se moviera. Ese animal ya no retrocedía al tercer día. Eso no era un animal que no servía. Eso era un animal que estaba esperando a alguien que valiera la pena. Un día, el barquillero se acercó, despacio, con cuidado, con esa cautela de quien ha aprendido que acercarse puede doler. Llegó hasta el Lelo, lo olió, se quedó quieto, y el Lelo levantó la mano muy despacio y lo tocó en el hocico. Ese fue el pacto, sin palabras, sin testigos, sin precio. Solo dos animales descartados por el mundo reconociéndose en el otro. El Lelo empezó a trabajar con el barquillero de una manera que Cástulo no entendía. No era el trabajo de un domador, era otra cosa. Porque domador es el que impone, el que le dice al animal cómo tiene que ser, el que corrige y castiga y dobla hasta que el animal hace lo que el hombre quiere. El Lelo no era eso. El Lelo escuchaba, pasaba horas simplemente moviéndose con el animal, leyendo sus reacciones, entendiendo cómo pensaba, aprendiendo el idioma de ese cuerpo que el mundo consideraba defectuoso. Había días en que Lelo llegaba al corral y solo se sentaba, sin hacer nada, sin intentar montar, sin jalarlo, sin pedirle nada, solo estar. Cástulo lo veía desde lejos y movía la cabeza. Ese chamaco está perdiendo el tiempo. Pero lo que Cástulo no entendía es que no había tiempo perdido en lo que hacía el Lelo. Había inversión, la más lenta, la más paciente, la más real. La inversión de hacerle saber a alguien que lo ves, que te importa lo que es, no lo que te puede dar. Y fue en esas horas calladas del corral donde Lelo descubrió algo que cambió todo lo que había pensado hasta entonces. Empezó a notar cómo se movía el barquillero cuando corría libre por el potrero. No al galope completo todavía, solo al trote, al paso largo, al momento en que el animal encontraba su ritmo natural sin que nadie le dijera cómo moverse, y lo que vio le detuvo la respiración. Las patas torcidas, el lomo arqueado, la estructura que todos llamaban defecto, generaban algo que no se veía en los animales derechos. Un movimiento distinto, un impulso que salía de otro lugar, más bajo en el cuerpo, más concentrado, como si el centro de gravedad del animal estuviera más pegado a la tierra que el de cualquier otro caballo que el Lelo había visto. En un caballo de estructura normal,
El impulso viene de atrás hacia arriba. Hay un momento de vuelo, un momento donde los cascos no tocan el suelo. Eso es lo que los jinetes llaman el aire del galope. En el barquillero no había ese vuelo. Había algo diferente. El impulso del barquillero era horizontal, no hacia arriba y adelante, solo hacia adelante, como si el animal no quisiera separarse de la tierra ni un momento, como si corriera con la tierra, no sobre ella. El lelo tardó semanas en entender lo que eso significaba, pero cuando lo entendió, algo se encendió en él, porque ese movimiento, esa manera de pegarse a la tierra y empujar horizontal, era exactamente lo que hace la diferencia en una carrera corta. Las carreras parejeras no son carreras largas. Son explosiones de velocidad en distancias cortas, 200 metros, 400. Lo que importa no es la resistencia, es la salida. Es el primer impulso. Es en los primeros metros donde todo se decide. Y en esos primeros metros, un caballo que no pierde tiempo subiendo y bajando, que no desperdicia energía en el vuelo, que convierte todo su esfuerzo en avanzar y solo en avanzar, ese caballo podía ser más rápido que cualquier animal perfecto. El lelo lo probó en el potrero. Le abrió la puerta al barquillero y se quedó parado al otro extremo. Y cuando el animal abrió el paso y echó a correr, el lelo vio lo que había adivinado, pero no había querido creer todavía. El barquillero no corría, volaba pegado al suelo. Y en ese momento, compadre, en ese momento exacto del potrero de Don Fortino con el sol de la mañana pegando de lado, el lelo tomó la decisión que iba a cambiar su vida. Una decisión que Cástulo llamaría estupidez, que Don Fortino escucharía con escepticismo, que su madre escucharía con miedo, pero que él ya sabía que era la única decisión posible. Iba a llevar al barquillero a las fiestas del pueblo. Las fiestas de Jutla son de las más serias de la región. No serias como aburridas, serias como importantes. 3 días de feria con jaripeo, música, comida y lo que más importa a la gente de a caballo, las carreras parejeras. Porque en el sur de Jalisco, compadre, las carreras parejeras no son entretenimiento, son reputación. Son el lugar donde se demuestra de qué está hecho un rancho, un criador, un jinete. La tradición viene de lejos, de antes de que hubiera carreteras, de antes de que hubiera tractores, de cuando los altos de Jalisco eran camino real y polvo, y los caballos eran lo que te llevaba de un lado a otro del mundo, cuando el caballo era la diferencia entre llegar y no llegar, entre sobrevivir y no sobrevivir. Los cronistas viejos de la región dicen que desde el siglo XVII ya corrían yeguas en esas tierras, que en cada ranchería había un carril, que los nombres de los caballos famosos pasaban de generación en generación, con el mismo peso que los nombres de los santos patronos: el diamante, el granate, la tapatía, el escudo, el verdugo. Nombres que la gente de esas tierras reconoce como quien reconoce el apellido de familia. Y esa tradición se fue afinando con los años hasta convertirse en lo que es: una competencia donde lo que está en juego no es solo el dinero de las apuestas. Está el honor, está el nombre, está el respeto que se gana o se pierde delante de todo el pueblo. Porque en las carreras parejeras, compadre, todos se conocen. No es como ir a un hipódromo de ciudad donde nadie sabe quién es nadie. En las carreras parejeras de Jutla, el que lleva el caballo conoce al que va a correr contra él. Sabe cómo es su rancho. Sabe cuántas tierras tiene, sabe si paga sus deudas, y el resultado de la carrera va a quedar en la memoria del pueblo de la misma manera en que queda el nombre del que se portó mal en un trato, para siempre, sin borrador. Por eso los rancheros llegaban de días antes con sus mejores animales, caballos que habían sido preparados durante meses, alimentados con maíz y avena medida al gramo, ejercitados en los terrenos del rancho antes de que saliera el sol, revisados por veterinarios que algunos habían traído de Guadalajara, caballos que costaban fortunas y que sus dueños paseaban por el área de preparación con esa arrogancia tranquila de quien sabe que lo que tiene es lo mejor y que quiere que todos los demás lo sepan también. La mañana del segundo día de fiestas, el ambiente ya estaba cargado. El olor a caballo y a cuero bueno y a comida de feria se mezclaba con el polvo que levantaban los animales al caminar. Las bandas tocaban desde temprano.
ese norteño ranchero que hace que los pies se muevan solos. Los veedores ya llevaban sus libretas llenas de números desde antes de las 10 de la mañana. Y entre ese movimiento de gente y animales y dinero y orgullo, en el carril de tierra que llevaba al área de preparación, apareció algo que nadie esperaba. Un chamaco descalzo jalando del cabresto a un potro chueco. El Lelo llegó sin previo aviso, sin anunciarse, sin pedir permiso, caminando con esa calma suya que no era arrogancia, sino simplemente la calma de quien sabe lo que trae y no necesita que nadie más lo sepa todavía. La primera persona que lo vio fue Cástulo. Cástulo, que había venido a las fiestas por su cuenta, se quedó helado cuando vio al Lelo y al animal. ¿Qué traes ese cuaco aquí? El Lelo no contestó. Te lo digo en serio, muchacho. Ese animal no está listo para esto. Lo van a destrozar. El Lelo siguió caminando. Y tú ni siquiera tienes dinero para apostar. ¿Con qué te metiste a esto? Nada. Cástulo lo miró alejarse con esa expresión de hombre que sabe que va a pasar algo malo y no puede hacer nada para evitarlo. Lo dejó ir porque ¿qué más podía hacer? El chamaco era libre de humillarse delante de todo el pueblo si eso era lo que quería. La madre del Lelo, doña Lupe, se enteró cuando él ya había salido, porque él no le dijo. No porque no la quisiera, la quería más que a su vida, sino porque sabía lo que ella iba a decir, que ese mundo no era para ellos, que la gente que va a esas carreras tiene animales finos y dinero y conexiones, que un chamaco sin nada de eso, que llega con un cuaco deforme, no va a ganar nada salvo la humillación. El Lelo ya sabía eso, pero también sabía algo que su madre no sabía todavía. Lo que había visto en ese potrero, lo que había sentido cuando el barquillero corría libre, lo que no podía explicar con palabras, pero que cargaba adentro como certeza. Y esa certeza era más fuerte que cualquier argumento que su madre pudiera darle. Doña Lupe, cuando se enteró, se sentó en la silla de madera junto a la ventana y se quedó mirando el camino, sin llorar, sin gritar, solo mirando. ¿Qué es lo que hacen las madres cuando ya saben que su hijo tomó una decisión y que no pueden hacer nada para cambiarla? Solo esperar, solo rezar y confiar en que lo que les enseñaron fue suficiente. Ahora imagínate la escena, compadre. El llano al sur del pueblo, plano, polvoso, con el sol de mediodía pegando sin piedad. A un lado los caballos de los rancheros, animales de nombre, de pedigrí, de cuerpo perfecto. Alazanes con crines trenzadas, colorados con las patas marcadas de músculo, tordos con el pelaje tan bien cuidado que brillaban hasta en sombra. Sus dueños a su lado, botas de cuero bueno, sombreros amplios, camisas de manga larga bordadas. Esa ropa que dice, tengo lo que me sobra y lo que me falta. Y los veedores, que son los que llevan la cuenta de las apuestas, andaban de un lado a otro con sus libretas, tomando números, registrando cantidades, llenando páginas con el dinero que la gente arriesgaba. Al otro lado, el Lelo, descalzo, con la misma camisa de trabajo que usaba para barrer la caballeriza, sin sombrero, con el barquillero jalado de un cabresto viejo que había remendado 2 veces. Cuando entró al área donde esperaban los animales, pasaron 10 segundos antes de que empezara la primera risa. 10 segundos de silencio confundido, porque nadie entendía qué hacía ese chamaco ahí con ese animal. Y luego la risa. Primero 1, luego 2, luego fue una ola. ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste ese cuaco, muchacho? ¿Eso es un caballo o una mula cansada? ¿Lo sacaste de la barranca? El Lelo no volteó. Se paró en un lugar, dejó al barquillero quieto a su lado y esperó, con esa calma que tienen los que ya saben algo que los demás no saben todavía. Uno de los dueños de los animales grandes, un señor gordo con sombrero gris, se le acercó con una sonrisa que no era amable. «Oye, chamaco, ¿con cuánto quieres apostar?» «Con lo que traigo», dijo el Lelo. «¿Y qué traes?» El Lelo metió la mano a la bolsa del pantalón y sacó un billete doblado. No era mucho, era todo lo que había. El señor gordo lo miró el billete,
Miró al barquillero y soltó una carcajada tan abierta que se le veían las muelas del juicio. «Bueno, muchacho, yo acepto esa apuesta, no más para que aprendas». Los otros rancheros también quisieron entrar, porque todos querían el dinero fácil del chamaco ingenuo que no sabía dónde se había metido. Y así fue como el barquillero llegó a su primera carrera, contra animales que costaban lo que Lelo no iba a ganar en 5 años, contra jinetes con experiencia, con técnica, con todo lo que él no tenía, contra un mundo entero que ya había decidido el resultado antes del primer disparo. La primera carrera fue contra un alazán de nombre el Cancún, un animal fino, de buena estampa, preparado en serio para ese día. Su jinete era un hombre que había corrido en 3 estados y nunca perdido en Ejutla. No era joven, tenía ya sus 40 años bien cargados, pero tenía esa manera de sentarse en el caballo que solo viene de haber pasado media vida encima de uno. La espalda recta, las manos bajas, los pies bien calzados en los estribos. La calma de quien ya ha estado en ese momento muchas veces y sabe exactamente qué hacer cuando suena el disparo. Los veedores tomaron las apuestas. Al Cancún, apuestas de todos lados, billetes que salían de bolsillos con la soltura del que está seguro de su dinero. Al Cancún le apostaba todo el mundo, los que conocían al jinete, los que conocían al animal, los que no conocían a ninguno de los dos, pero veían la diferencia entre los 2 caballos y sacaban la conclusión obvia. Al barquillero, una sola apuesta, la del propio Lelo. No hubo más. Nadie más apostó por ese animal, ni por lástima, ni por curiosidad, ni por equivocación. El veedor que tomó la apuesta del Lelo lo miró como se mira a alguien que va a tirar su dinero, no con crueldad, con esa compasión rápida de quien ya sabe cómo va a terminar esto y no puede hacer nada para cambiarlo. Anotó la apuesta, le dio el recibo al Lelo y siguió con su trabajo. Cuando pusieron a los 2 caballos en la línea de salida, el Cancún piafaba, nervioso, con ganas. Un animal acostumbrado a la competencia, que sabía lo que era ese momento. Sus cascos golpeaban el suelo con impaciencia, el cuello arqueado, los ojos brillando con esa intensidad del animal que ya se encendió y espera nomás la señal. El barquillero estaba quieto, demasiado quieto, como si el ruido de la gente, las risas, el calor del mediodía, el olor a cuero y a sudor y a polvo que llenaba el aire, no llegaran a él. Como si estuviera en otro lugar mientras el cuerpo esperaba ahí en la línea. Algunos lo interpretaron como miedo, como el inmovilismo del animal que no sabe qué está haciendo ahí y no sabe qué hacer. Pero el Lelo sabía que no era eso. Era concentración, una concentración tan profunda que el mundo exterior simplemente no existía para ese animal. El Lelo se inclinó y le dijo algo al oído. Nadie escuchó qué. Nadie nunca supo qué era lo que el Lelo le decía al barquillero antes de las carreras. Unos dijeron después que era una oración. Otros dijeron que era una orden en algún idioma que no reconocían. Cástulo, que conocía al Lelo desde chico, dijo que era el silbido. El mismo silbido bajo que el Lelo había usado desde el principio para comunicarse con el animal. Un silbido en 2 tonos, corto, que solo ellos 2 entendían. Pero el animal, que había estado con los ojos medio cerrados, los abrió de golpe. Y hubo algo en ese momento que los que estaban más cerca notaron. Los ojos del barquillero, cuando se abrieron así de repente, brillaron. No así de bonito, decorativo. Brillaron de una manera que no debían brillar a plena luz del mediodía. Un instante, una fracción de segundo, como si algo se encendiera adentro. Y luego volvieron a ser los ojos normales de un caballo. Y nadie dijo nada, porque cada quien pensó que había sido el sol. Sonó el disparo, y lo que pasó en los siguientes 9 segundos, nadie que lo vio lo ha podido explicar bien. El barquillero salió de la línea de una manera que no se veía todos los días. No fue la explosión limpia del Cancún, que salió con toda la elegancia de los animales bien entrenados. El barquillero salió bajo, muy bajo, con el cuerpo pegado casi a la tierra,
esas patas torcidas golpeando el suelo de una manera diferente, generando un movimiento que el Lelo había visto en el potrero y que nunca había visto en ningún otro animal. No parecía que volaba, parecía que la tierra lo jalaba hacia adelante, como si el defecto, el maldito defecto que todos habían señalado, fuera en realidad la manera en que ese animal había aprendido a usar el mundo. 9 segundos. El barquillero cruzó la meta, 3 cuerpos adelante del Cancún, 3 cuerpos, compadre. En una carrera parejera, eso no es ganar, eso es humillar. Ganar por un cuerpo, por medio cuerpo, eso pasa. Por hocico, eso pasa. Pero 3 cuerpos en una carrera de 400 metros es un resultado que hace que la gente se quede callada antes de saber qué pensar. El silencio llegó primero. Antes que las voces, antes que cualquier reacción, llegó el silencio. Ese silencio específico que solo ocurre cuando algo que no debía pasar, pasó. El señor gordo del sombrero gris se quedó con la boca abierta. El jinete del Cancún tardó unos segundos en entender lo que había pasado. Dio la vuelta con su caballo, regresó a la línea de salida y se quedó mirando el carril como si el carril le fuera a dar una explicación. Y el Lelo, parado junto a la meta, vio llegar al barquillero y no gritó, no festejó, no levantó el puño, solo lo miró. Y el barquillero lo miró a él. Y en ese momento que no duró ni un segundo, se dijeron todo lo que se podían decir. Los veedores empezaron a repartir lo que correspondía. El señor gordo pagó sin decir nada. La gente no aplaudió. No fue un silencio de respeto todavía, fue un silencio de confusión, de gente que no sabe si lo que vio fue real o si sus ojos les jugaron una mala pasada. Porque a veces, compadre, el cerebro protege al cuerpo de las cosas que no puede procesar. Y una de esas maneras de protegerse es el silencio. El silencio que dice, dame un momento para entender esto antes de reaccionar. Pero había algo más. Algo que uno de los veedores mencionó después, esa misma noche en el merendero. Dijo que cuando el barquillero pasó por él, en plena carrera, no escuchó los cascos. Que los otros caballos hacían ese ruido inconfundible de trueno sobre la tierra. Ese sonido que sientes en el pecho más que en los oídos cuando un animal de ese tamaño pasa a tu lado a toda velocidad. Pero el barquillero pasó a su lado y lo que escuchó fue nada, un susurro. Como si el animal no tocara el suelo, como si pasara flotando a ras de la tierra, sin peso, sin impacto. Ese veedor era un hombre de 50 años, trabajador, honesto, sin fama de exagerado. Un hombre que había estado en decenas de carreras y que sabía bien lo que sonaba y lo que no. Y lo dijo con esa cara de quien no quiere creer lo que está diciendo, pero no puede decir otra cosa porque eso fue lo que pasó. La gente lo escuchó. Se miró entre sí y cambió de tema, pero lo recordó. La segunda carrera fue diferente. Esta vez no había risas. Los rancheros se juntaron en grupo antes de la carrera y hubo una conversación que nadie del pueblo fue invitado a escuchar. El resultado de esa conversación fue que 2 animales compitieran juntos contra el barquillero. 2 contra 1. Era inusual. No era lo que se hacía normalmente. Pero los dueños de esos animales argumentaron que el primer resultado había sido un accidente y que contra 2 caballos bien preparados, el animal deforme iba a quedar en evidencia. El Lelo aceptó sin discutir. Cuando los veedores anunciaron el arreglo, un murmullo recorrió la multitud. 2 contra 1 era inusual, pero no imposible. Y si el resultado era que el barquillero ganaba de todas formas, la gente empezó a apostar. No mucho, no todavía. Pero ya había algunos que sacaban dinero por el animal que había callado a todos en la primera carrera. En la línea de salida, los 2 rivales y el barquillero. Esta vez los otros jinetes no se rieron. Se les notaba la concentración, el cuidado, la intención de no volver a ser humillados. El barquillero estaba como siempre, quieto, demasiado quieto, con esos ojos que miraban hacia adelante como si ya hubieran llegado a la meta y estuvieran esperando que los demás llegaran también. El Lelo se inclinó, le dijo algo al oído, breve, casi imperceptible. Sonó el disparo, y pasó algo que esta vez sí generó un sonido en la multitud. No aplausos, un sonido colectivo, un murmullo de asombro que sale solo, sin que nadie lo decida.
El barquillero salió entre los dos rivales, pegado al suelo como la primera vez, y los rebasó antes de la mitad del carril. Pero fue lo que pasó después lo que la gente recordó. Uno de los jinetes rivales, el del animal de la derecha, dijo después que a mitad de la carrera el barquillero pasó tan cerca de él que esperaba sentir el aire del cuerpo del animal. Ese golpe de viento caliente que te da cuando algo grande pasa rápido a tu lado. Pero no lo sintió. El barquillero pasó y no hubo golpe de aire. No hubo polvo en su cara. No hubo sonido de cascos. Fue como si pasara una sombra. Una sombra que llegó a la meta 4 cuerpos antes que los 2 rivales juntos. Esta vez el silencio duró más. Y cuando la gente empezó a hablar, ya no hablaban de lo que habían apostado o de lo que habían ganado o perdido. Hablaban de lo que acababan de ver. Y lo que acababan de ver no lo podían explicar. Un ranchero viejo, de esos que ya no se asombran de nada, se acercó al Lelo después de la carrera y lo miró directo a los ojos. ¿Dónde conseguiste ese cuaco, muchacho? El Lelo lo miró sin pestañear. Es de la yeguada del 50. El viejo frunció el ceño. Sabía ese rancho, sabía quién criaba ahí. ¿Y cómo llegó contigo? Nadie lo quería, dijo el Lelo. El viejo asintió despacio. Se quedó mirando al barquillero que pastaba tranquilo unos metros, como si las 2 carreras que acababa de ganar fueran un asunto menor, como si el mundo que lo había descartado fuera un problema de ese mundo y no suyo. El viejo no dijo nada más, pero antes de irse se persignó, discreto, rápido, como quien hace algo que prefiere que nadie más vea. Para la tercera carrera algo había cambiado. La gente ya no se reía, pero tampoco era que todo estuviera tranquilo. Había una tensión en el aire que no estaba ahí por la mañana. Los rancheros se habían apartado de nuevo en grupo, esta vez por más tiempo, con más voces bajas y gestos nerviosos. Y cuando salieron de esa conversación, el anuncio fue extraño. Nadie quería competir contra el barquillero. No así de inmediato. Hubo que ofrecer condiciones. Hubo que hablar de cantidades, de ventajas, de arreglos especiales. Al final, el ranchero más terco, el más orgulloso, el que menos se podía dar el lujo de no competir sin quedar mal delante de todo el pueblo, aceptó. Un señor de nombre Don Aurelio Partida, dueño del mejor potro del rancho Los Pinos, un colorado que se llamaba el Mero Mero, y que era exactamente lo que el nombre decía. Don Aurelio nunca había perdido en Ejutla, nunca, y ese récord era lo que le daba el lugar que tenía en la región. Cuando pusieron al Mero Mero y al barquillero en la línea de salida, el colorado empezó a retroceder. El jinete lo jaló. El animal avanzó un paso, 2, y volvió a retroceder. La gente lo vio. No todo mundo, pero los que estaban cerca lo vieron. El Mero Mero, un caballo que había corrido en decenas de carreras sin mostrar miedo, no quería estar junto al barquillero. Sus orejas estaban pegadas al cráneo, sus patas demasiado firmes, plantadas en la tierra como si alguien jalara desde abajo. El jinete le pegó con la fusta, suave, para animarlo. El colorado relinchó. Fue un relincho diferente, no el relincho de un caballo que se emociona antes de correr, el relincho de un caballo que tiene miedo. Y los perros que andaban rondando el área de las carreras, que llevaban toda la tarde ahí sin problema, de repente se apartaron, sin que nadie los corriera, sin razón aparente. Se alejaron hacia el monte y no volvieron. La gente que notó esto no lo dijo en voz alta, pero lo notó. Sonó el disparo. El Mero Mero salió con todo. Don Aurelio había dicho esa mañana que ese colorado iba a acabar con la racha de ese animal deforme y nadie volvería a ver ese chamaco ni a ese cuaco en ninguna carrera de Ejutla. Salió con todo, y el barquillero lo dejó adelantarse. Dejó que el colorado tomara la delantera por los primeros metros, y la gente que estaba apostando por el Mero Mero por primera vez en el día soltó un grito de alivio. Y entonces el barquillero arrancó, no así de gradual, así de súbito, como si hasta ese momento estuviera guardando algo y en ese momento decidió soltarlo. Pasó al Mero Mero como si el colorado estuviera parado.
Pero lo que los más cercanos dijeron después fue esto. Cuando el barquillero pasó al Colorado, el mero mero se salió del carril, solo, sin que nadie lo jalara, sin que el jinete hiciera nada. El Colorado se salió y se detuvo y no quiso seguir. No llegó a la meta. Y mientras el barquillero cruzaba la línea con más cuerpos de ventaja que en cualquier carrera anterior, el mero mero parado en medio del carril, el jinete tratando de entender qué había pasado, la multitud en silencio absoluto. No fue aplausos, no fue celebración, fue el silencio de la gente que acaba de ver algo que no sabe cómo explicar. Don Aurelio Partida, el hombre que nunca había perdido en Ejutla, se quedó parado junto a su animal por un momento. Luego se quitó el sombrero, lo apretó con las dos manos, lo volvió a poner y se fue sin decir nada, sin pagar, sin protestar, sin mirar atrás. Los veedores lo dejaron ir porque había algo en la manera en que se fue que hizo que nadie quisiera detenerlo. Y un señor que estaba junto al Lelo, un ranchero de mediana edad que no había apostado nada, que solo había estado mirando toda la tarde, se acercó sin ser invitado y le dijo al Lelo algo en voz baja. Solo 4 palabras. El Lelo no respondió nada, pero ese hombre fue el primero que lo dijo en voz alta. Lo que todos estaban pensando y nadie había querido ser el primero en decir. Y fue en ese momento, compadre, en ese momento exacto después de la tercera carrera, cuando el Lelo sintió algo que no esperaba. Montó al barquillero para alejarse un poco del gentío que ya se agolpaba, y en cuanto estuvo lejos del ruido, en cuanto fue solo él y el animal en el camino, algo le cayó encima, como agua fría de repente. El camino de regreso a su rancho era el mismo de siempre. Tierra, polvo, mezquites a los lados, el sol bajando hacia el poniente con ese naranja sucio de las tardes de feria. Un camino que el Lelo había recorrido decenas de veces. Pero esa tarde era diferente. Porque esa tarde él iba montado en algo que no terminaba de entender. Empezó a repasar lo que había visto. No como se repasa algo que ya pasó y ya no importa, sino como se repasa algo que sigue ahí, presente, que no te deja en paz. El veedor que dijo que no escuchó los cascos, un hombre serio, de esos que no exageran. En 20 años de feria nunca había dicho algo así de un caballo. El jinete rival que no sintió el golpe de aire cuando el barquillero lo pasó. Eso no es normal. Cuando un animal de ese peso pasa a toda velocidad a 30 centímetros de ti, lo sientes en la cara, en los oídos, en el pecho, como una ola de calor y viento combinados. Y ese jinete no sintió nada. Los perros que se fueron al monte sin que nadie los corriera. Y los perros de rancho no se van solos. Eso es lo primero que aprendes de ellos. Los perros de rancho tienen su territorio y no lo abandonan sin razón. El meromero saliendo solo del carril, como si algo invisible lo empujara. Un caballo que nunca había perdido en Ejutla. Un animal que había corrido en decenas de carreras sin mostrar miedo. Y que esa tarde, junto al barquillero, no quería avanzar. El viejo que se persignó, rápido, discreto. Pero la velocidad y la discreción no cambian lo que era ese gesto. Las 4 palabras del ranchero, esas 4 palabras que el Lelo nunca repitió a nadie, las que se quedaron entre él y ese hombre que nunca volvió a aparecer por ese rancho después de ese día. Todo eso que durante las carreras no había tenido tiempo de pensar, ahora le caía encima de golpe, como deuda acumulada que cobra todo junto de una vez. Y una pregunta se instaló en el pecho con la firmeza de una piedra. ¿Qué era este animal? No era la pregunta de qué tan rápido era, eso ya lo sabía. Era la otra pregunta, la pregunta que no tiene respuesta cómoda, la pregunta que te cambia algo adentro solo por hacérsela. El barquillero caminaba tranquilo bajo él, con esa calma que siempre tenía, esa calma que no era descanso, sino otra cosa. La calma de quien no tiene prisa porque el tiempo funciona diferente para él. La calma de quien ya llegó a donde tenía que llegar y ahora solo acompaña. El Lelo lo miraba de reojo, buscando algo, sin saber bien qué, buscando lo que siempre había sido,
El potrillo feo del corral de adentro, el animal que nadie quería, el que durmió solo durante meses mientras los demás caballos del rancho dormían juntos. Seguía siendo ese, ¿verdad? Era el mismo animal, pero también era algo más, o siempre había sido algo más, y él simplemente no había querido preguntarse qué. Y entonces el animal hizo algo que no había hecho antes. Volteó a mirar al Lelo, así de repente, sin razón aparente, en medio del camino, sin que hubiera nada delante ni atrás que justificara ese gesto. Se volteó y lo miró. Y los ojos del barquillero a esa luz del sol de la tarde, esa luz específica de cuando el sol ya va bajando y pone el mundo de otro color. Esa luz que le quita la mentira a las cosas y te muestra lo que son de verdad. El Lelo nunca lo dijo directamente cuando lo contó después. Siempre llegaba a ese momento y se detenía. Se quedaba callado unos segundos, como quien está buscando las palabras y no las encuentra, como quien sabe que las palabras que tiene no alcanzan para lo que quiere decir. Y luego decía, los ojos no eran de caballo. Nada más. Y quien le preguntaba qué quería decir con eso, recibió una mirada larga y la misma respuesta de siempre, que no eran de caballo. El Lelo pensó en saltar del animal y regresar al pueblo caminando. Pensó en soltarlo, en dejar caer el cabresto, en dejarlo ir a donde fuera que viniera, en que a partir de esa noche, todo lo que había pasado esa tarde era un sueño mal recordado que con el tiempo se iba a volver borroso y dejaría de pesar. Pero el Lelo conocía la diferencia entre una decisión que se puede tomar y una que no. Y esta era de las que no. No por miedo, sino porque el amor que le tenía a ese animal no era algo que se apagara con una decisión. Era algo que había crecido durante meses de madrugadas en el corral, de sesiones calladas en el suelo de tierra, de ese primer momento en que el barquillero se acercó y lo dejó tocarle el hocico. Ese amor no se apaga. Pensó en su madre, en Doña Lupe lavando ropa ajena, en las manos en el agua fría desde las 6 de la mañana, en la cubeta que se llenaba cuando llovía, en la camisa tan remendada que ya no se sabía el color original, en todos los años de cargar esa pobreza como si fuera una cobija húmeda que no se puede soltar, en la cara que pondría cuando viera los morrales llenos, en la manera en que ese dinero iba a cambiar, aunque fuera un poco, la textura de sus días. Y ese pensamiento le ganó al miedo, le ganó a todo. Porque el amor a una madre, compadre, es más fuerte que cualquier cosa que no sea de este mundo. Es más fuerte que la duda, es más fuerte que el misterio, es más fuerte que los ojos que no son de caballo y las cerraduras que no dejan peso en la tierra. Es la única fuerza que no necesita explicación para funcionar. Le habló al barquillero en voz baja, no en el tono del que da órdenes, en el tono del que hace una pregunta que espera respuesta. El animal no reaccionó de ninguna manera visible, solo siguió caminando. Pero el Lelo sintió algo. No fue un sonido, no fue un movimiento. Fue algo más parecido a una temperatura, como si el animal le hubiera contestado de una manera que no usa palabras. Y el Lelo siguió montado. Y los dos llegaron al rancho cuando la noche ya había caído y las estrellas estaban tan claras sobre los cerritos de Jutla que parecía que estaban más cerca que de costumbre. Doña Lupe estaba despierta, sentada en la silla de madera junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre la falda, los ojos fijos en la oscuridad del camino de tierra, como había estado toda la tarde, como había estado mientras rezaba cada oración que sabía y algunas que iba inventando sobre la marcha. Hay un tipo de espera que solo conocen las madres, compadre. La espera del hijo que salió a hacer algo que tú sabías que no debía hacer. La espera donde el tiempo no pasa normal. Donde cada minuto que dura demasiado te dice algo que no quieres escuchar. Donde el silencio del camino afuera de la ventana se vuelve tan pesado que tienes que respirar despacio para no ahogarte en él. Doña Lupe había rezado el rosario completo 2 veces. Había prendido la vela que guardaba para las ocasiones de verdad. Había barrido la tierra del jacal sin necesidad de barrerla, solo para hacer algo con las manos.
Había calentado el agua del café una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que el café ya no supo a café sino a agua caliente oscura, y se había quedado ahí, en la silla, con las manos juntas, esperando. Cuando escuchó los pasos del barquillero en el camino, el corazón se le apretó, porque los pasos llegaron solos, sin voces, sin ruido humano, y por un segundo terrible pensó que el animal regresaba sin su hijo. Pero luego escuchó la voz de Lelo. Ama, solo eso. Y doña Lupe se levantó de la silla despacio, con los años que le pesaban en los huesos desde antes de que los tuviera, y fue a la puerta. El Lelo estaba ahí, parado en el umbral con el barquillero del cabresto, con la ropa polvorienta del día, descalzo como siempre, pero con algo en la cara que doña Lupe no le había visto antes. No era orgullo, no era alegría, era algo más complicado, algo mezclado que ella reconoció porque lo había visto antes en los ojos de su esposo difunto, en los ojos de los hombres que han vivido algo que no saben bien cómo cargar todavía. Doña Lupe no habló de inmediato. Las madres, cuando ven a sus hijos después de haber tenido miedo por ellos, a veces no pueden hablar de inmediato, porque lo primero que necesitan hacer es contar. Contar los ojos, contar los brazos, contar los pies. Verificar que todo está donde tiene que estar. Doña Lupe lo contó en silencio, y cuando terminó de contar, dijo: «Mi hijo, ama, no se asuste». Metió la mano al bolsillo y dejó caer sobre la mesa de madera astillada que era el centro de ese jacal todo lo que había ganado en las carreras de Ejutla. El sonido del dinero llenó el cuarto. Monedas que rodaron por la mesa y cayeron al suelo de tierra. Billetes doblados, arrugados, de varios tamaños. Más dinero del que esa mesa había visto en años. Más dinero del que doña Lupe había tenido en la mano en toda su vida junta. Doña Lupe lo miró, miró el dinero, volvió a mirarlo a él, y en sus ojos pasaron 100 cosas al mismo tiempo, todas peleando por salir primero. Incredulidad, miedo, esperanza, sospecha, alegría, terror, todas juntas. Todas revueltas, sin que ninguna ganara todavía. Porque cuando eres pobre de verdad, compadre, y de repente hay dinero, no solo alegría sientes. El primer instinto no es la alegría, es la pregunta. ¿De dónde viene esto? ¿Qué costó? ¿Qué viene después? La pobreza te enseña que las cosas que parecen regalos a veces son trampas. Que el dinero fácil siempre tiene un origen. Y que ese origen tarde o temprano llega a cobrar. ¿De dónde sacaste esto, mijo? El Lelo señaló hacia afuera. Está afuera, ama. Venga a verlo. Salieron juntos. Doña Lupe adelante, con el rebozo apretado aunque no hacía frío. El Lelo atrás, callado. 20 pasos entre la puerta del jacal y el corral de madera donde normalmente no había nada. 20 pasos que para doña Lupe fueron 20 kilómetros. Porque las madres, cuando sienten que algo no está bien, caminan despacio. No porque quieran demorar, sino porque cada paso es una oración que no alcanza a terminar. Y doña Lupe escuchaba mientras caminaba. Escuchaba con todo el cuerpo. El corral estaba oscuro. El Lelo se adelantó, levantó el brazo, buscó con la mano extendida en la oscuridad, tocó el aire, buscó más. Nada. El barquillero no estaba. El Lelo se quedó quieto unos segundos. Luego caminó hasta el centro del corral, agachándose, buscando. Doña Lupe lo miraba desde la entrada. «¿Mijo?» El Lelo no contestó de inmediato. Siguió buscando, hasta que su mano tocó algo en el suelo. Se agachó. Era una herradura, grabada en la tierra del corral como si hubiera sido hecha con cincel. Perfecta. Un solo herraje, sin las demás, pero sin profundidad, como si el animal que la había dejado no tuviera peso, o como si hubiera dejado esa marca flotando sobre la tierra, sin presión, sin carga. El Lelo no tocó nada más. Se enderezó despacio y se quedó parado mirando el suelo. Doña Lupe se acercó.
Se agachó junto a la marca, extendió la mano para tocarla, y cuando sus dedos llegaron a la tierra, la herradura se deshizo en polvo, así nomás, sin vibración, sin señal, como si nunca hubiera estado ahí. Doña Lupe se levantó, se persignó 3 veces, rápido, sin aspavientos, y le dijo a su hijo algo que él recordaría siempre. Ese dinero lo vamos a gastar en misas, mijo, y tú nunca más me mencionas a ese animal. El Lelo asintió, no discutió, no porque no creyera en lo que había vivido, sino porque ya sabía que algunos acuerdos no necesitan discusión. Algunos acuerdos ya estaban firmados antes de que llegara el momento de firmarlos. La noticia corrió por Ejutla esa misma noche. Antes de que amaneciera, ya había versiones distintas corriendo de boca en boca por todos los ranchos de los alrededores. El problema con las historias que no tienen explicación, compadre, es que cada quien las llena con lo que tiene dentro, con lo que le da más sentido según lo que él mismo cree, con lo que le da menos miedo según lo que él mismo teme. Y por eso la misma historia puede tener tantas versiones como personas la cuenten. Los más racionales, los que no querían creer en nada que no pudieran tocar, decían que el Lelo había usado trucos, que el animal estaba dopado, que había algo en ese cabresto, en ese frenillo, en el modo de montarlo que explicaba lo que había pasado. Les preguntaban, ¿y el polvo? ¿Por qué no levantó polvo? Y estos decían que el terreno estaba húmedo de ese lado del carril, que había llovido la semana pasada y la tierra estaba apelmazada, que eso explicaba que no se levantara polvo. Les preguntaban, ¿y los perros? ¿Por qué se fueron al monte solos? Y estos decían que se asustaron con el ruido de la gente, que los perros de rancho son nerviosos, que no es tan raro. Y así, pregunta por pregunta, iban construyendo una explicación que nunca terminaba de satisfacer ni siquiera a ellos mismos, porque podías contestar cada pregunta por separado. Pero cuando las ponías todas juntas, la explicación no alcanzaba. Cuando el mero mero se salió del carril solo, sin que nadie lo jalara, el jinete del Colorado dijo después que nunca en su vida había visto algo así, que ese animal no se había asustado de ningún ruido, de ningún movimiento, que simplemente se había detenido, como si algo invisible lo hubiera frenado. Y ese jinete no era hombre de cuentos. Era un hombre serio, trabajador, de los que no exageran. Pero los que querían explicación racional sacudían la cabeza y seguían buscando. Los más creyentes decían que el Lelo había hecho un pacto, que en el camino a las fiestas había encontrado a alguien que no era de este mundo, que ese alguien le había prestado algo, y que ese algo había llegado en forma de un animal con patas torcidas para no levantar sospechas. Porque, decían estos, así funciona. No llega con cuernos y cola, no llega con fuego y azufre, llega cuando menos lo esperas. Llega en la forma que menos vas a cuestionar, en la forma de un potrillo deforme que nadie quiere y que de repente resulta el más rápido que nadie ha visto. Y el precio, seguían diciendo, siempre llega después. Nunca al momento. Eso sería demasiado obvio. El precio llega cuando ya te acostumbraste al dinero, cuando ya cambiaste el techo de lámina, cuando ya compraste la estufa, cuando ya tienes algo que perder, y entonces llega a cobrar. Estos decían también que el Lelo tenía los días contados, que nadie sale de ese trato sin pagar, que el dinero que había ganado estaba marcado. Pero el Lelo siguió viviendo, sin enfermarse, sin que le pasara nada. Y eso desconcertó a los que esperaban el cobro. Los más pragmáticos, los que prefieren no complicarse, decían que el caballo se había escapado durante la noche, que alguien se lo había robado mientras el Lelo dormía. Pero nadie se creía eso, porque ¿quién roba un caballo y no deja ni rastro? ¿Y quién, al robarlo, tiene el tiempo y la paciencia de dejar una herradura grabada en la tierra que además se deshace al tocarse? Esa versión murió sola. Nadie tuvo que matarla. Simplemente no pudo sostenerse cuando la gente empezó a preguntarle los detalles. Y luego había una cuarta versión, la que no se decía en voz alta,
pero que corría por debajo de todas las demás. La que decía que el barquillero era exactamente lo que parecía: un potro deforme de buena sangre, un animal diferente que un chamaco con más paciencia que dinero había descubierto. Una combinación de animal distinto y muchacho que lo entendía, que producía algo que ninguno de los dos produciría por separado. Esta versión no tenía misterio, no tenía pacto, ni espíritu, ni cobro. Solo tenía dos seres descartados encontrándose en el momento exacto. Esta versión, compadre, era la que menos gente quería, porque es la más difícil de cargar. Si fue un pacto, hay una explicación, hay orden. Si fue un fraude, hay una explicación, hay culpable. Pero si fue simplemente un animal diferente y un chamaco que lo vio cuando nadie más quiso ver, entonces la pregunta que queda es esta: ¿cuántas veces en tu vida has estado junto a algo así y lo dejaste pasar porque no se veía bonito? Esa pregunta, compadre, es la que nadie quería hacerse. Y luego estaban los viejos, los que ya llevaban 70, 80 años en esas tierras, los que habían escuchado historias que los jóvenes ya no escuchan, porque los jóvenes creen que las historias viejas son solo eso, historias viejas. Los viejos no dijeron nada. Cuando alguien les preguntaba, movían la cabeza de un lado a otro, se persignaban con ese movimiento económico de quien ha rezado tanto que el gesto ya no necesita ser grande, y decían: déjelo así, compadre. Solo eso, déjelo así. Porque ellos reconocían lo que había pasado. No necesariamente la versión del pacto, ni la versión racional, ni ninguna de las otras, sino algo más difícil de nombrar. Reconocían el patrón. Habían vivido lo suficiente para saber que cada ciertos años, en estas tierras de Jalisco que tienen una relación muy antigua con los caballos y con lo que va más allá de los caballos, aparece algo que no encaja en ninguna de las categorías que la gente maneja. Algo que hace que los animales reaccionen diferente. Algo que no deja huella normal. Algo que cuando pasa, los viejos se miran entre ellos con ese reconocimiento callado. No porque lo entiendan, sino porque lo han visto antes y porque saben que tratar de entenderlo cuesta más de lo que vale, que algunas historias no se cuentan completas, que algunas se dejan a medias porque la mitad que falta es la que pesa. El dinero de las carreras cambió la vida de Doña Lupe, no de un día para otro, porque la pobreza no funciona así. Los que han vivido con poco saben que el dinero que llega de repente no transforma la vida de golpe. Lo que transforma es la permanencia. Lo que transforma es cuando por primera vez en años ya no tienes que calcular si el dinero alcanza para la semana. Poco a poco, con cuidado, con la sabiduría que da haber administrado nada durante años, esos billetes arrugados se convirtieron en un techo que no lloraba cuando llovía, en una estufa de gas en lugar del comal de 3 piedras, en una olla sin agujero, en ropa nueva para los dos. Y en algo más, que el Lelo nunca mencionó como gasto, pero que Doña Lupe nunca olvidó: misas. Doña Lupe gastó en misas lo que cualquier otra persona hubiera gastado en algo más visible. Las pagó en la iglesia del pueblo, una por semana durante varios meses, sin explicarle a nadie por qué ni por quién. El padre del pueblo la escuchó sin preguntar demasiado. Los padres de esos pueblos, compadre, aprenden a no preguntar demasiado. Aprenden a recibir lo que la gente trae y a bendecirlo sin necesitar entender todo lo que hay detrás. Doña Lupe nunca volvió a hablar del barquillero después de esa noche. Nunca mencionó el nombre, nunca preguntó, nunca contó. Solo una vez, años después, cuando Lelo ya era un hombre hecho y vivía con su propia familia, en una de esas sobremesas largas de domingo, que son las únicas donde la gente dice lo que de verdad piensa, Doña Lupe dijo algo que Lelo recordó siempre. Dijo: tu padre te dejó algo, mijo. No fue dinero, no fue tierra, fue los ojos. Los ojos para ver lo que los demás no ven. No los desperdicies. Y no dijo más. Y el Lelo no preguntó a qué se refería exactamente, porque ya lo sabía. Cosas pequeñas que para el que las tiene toda la vida son invisibles, y para el que nunca las tuvo, son el mundo entero.
Don Fortino se enteró de lo que había pasado en las fiestas. No le costó trabajo enterarse. Todo el sur de Jalisco estaba hablando de eso. Mandó llamar al Lelo. El muchacho fue, con esa calma suya que ponía nerviosa a la gente, acostumbrada a que los humildes llegaran con la cabeza baja. Don Fortino lo recibió en la sala de la casa grande, no en el portal, no en el corral, en la sala. Ese gesto, pequeño pero deliberado, decía algo que don Fortino no iba a decir con palabras. Le ofreció café. El Lelo aceptó. Estuvieron unos minutos sin hablar, como hacen los hombres del campo cuando tienen algo importante que tratar, tomando el tiempo para llegar ahí sin prisa. Don Fortino le ofreció dinero por el barquillero, una cantidad seria, más de lo que el Lelo había ganado en las fiestas. El Lelo dijo que el barquillero ya no estaba. Don Fortino no entendió. El Lelo lo explicó, sin detalles, sin adornos, solo lo que había pasado. Don Fortino lo escuchó en silencio, con las manos alrededor de la taza de café, mirando al Lelo con esa atención de quien está tratando de determinar si le está mintiendo. Y en algún momento de la conversación decidió que no, que el chamaco no estaba mintiendo, que lo que estaba diciendo era lo que había pasado, por inverosímil que sonara. ¿Le creyó o no le creyó del todo? Eso nunca quedó claro. Pero lo que sí quedó claro es que no volvió a preguntar. Don Fortino miró el fondo de su taza un momento. Luego miró al Lelo. Y le dijo algo que el Lelo tampoco repitió nunca. Algo sobre el generoso. El semental padre del barquillero. Algo sobre la sangre y lo que viene con ella. Algo que hacía que la historia del barquillero tuviera otra capa todavía. Pero esa parte, compadre, es la que don Fortino se llevó consigo. Y desde ese día, cada vez que alguien le preguntaba a don Fortino por el barquillero, el hombre cambiaba de tema. Así, de golpe, sin explicación. Y con eso ya sabías que la conversación sobre ese animal había terminado. Cástulo fue el único que habló con el Lelo después de las fiestas. El único que se atrevió a hacer la pregunta directa. Se encontraron en el camino una tarde varias semanas después. Cástulo iba a pie, regresando del rancho. El Lelo iba a caballo, en un animal ordinario, de los que no llaman la atención. Se detuvieron. Cástulo lo miró largo rato y al final le preguntó: ¿qué era ese animal, chamaco? El Lelo lo pensó. Pensó en las patas torcidas, en la manera en que corría pegado al suelo, en los ojos que voltearon a mirarlo en el camino, en la herradura que se deshizo, en todo lo que sabía y en todo lo que no sabía. Era un caballo que nadie quería, dijo al final. Cástulo asintió. No era una respuesta satisfactoria. Era una respuesta que le daba al que preguntaba exactamente lo que podía cargar. Ni más ni menos. Cástulo lo miró un momento más, asintió de nuevo y siguió su camino. Y en el rancho de Ejutla, y en los ranchos de los alrededores, en la memoria de los veedores y los jinetes y los rancheros y los viejos que se persignaron, esa historia fue viviendo como viven las historias que no tienen explicación, de boca en boca, de versión en versión, perdiendo detalles en algunos lados, ganando otros en los demás, creciendo con el tiempo como crecen las leyendas. Hasta que años después, un compositor de Mazatlán, Sinaloa, un hombre llamado Edén Muñoz, con un grupo llamado Calibre 50, escuchó algo parecido a esta historia. No idéntico. En las leyendas que viajan nunca llega idéntico, llega lo esencial. Y de ese esencial hizo 4 minutos de norteño y acordeón que la gente escucha en las fiestas y en los camiones y en las tardes de domingo de México entero. Limpia, comprimida, sin los detalles que no caben en una canción, sin el veedor que no escuchó los cascos, sin el jinete que no sintió el golpe de aire, sin los perros que se fueron al monte, sin la herradura que se deshizo al tocarse, sin los ojos que no eran de caballo, sin la madre que gastó en misas, sin el padre muerto que dejó los ojos correctos, sin las palabras de don Fortino que nunca se repitieron. El corrido cuenta lo que ganó. Nosotros te contamos lo que costó y lo que quedó. Y ahí, compadre, ahí está lo que el corrido no te dijo.
No en las carreras que ganó, no en las apuestas que cobró, no en el nombre que corrió de rancho en rancho, sino en ese chamaco que vio algo en un animal deforme que nadie más quiso ver. En ese muchacho que barrió caballeriza sin cobrar, que durmió junto a un animal que el mundo había descartado, que apostó lo único que tenía en una carrera donde nadie apostó por él, y que ganó. No porque haya hecho un trato con nadie, no porque haya recibido nada que no merecía, sino porque había algo en él que era lo mismo que había en ese animal, algo que el mundo había llamado defecto, algo que el mundo había señalado y juzgado y descartado, y que resultó ser lo único que importaba. El barquillero nació con las patas torcidas. El lelo nació sin padre, sin dinero, sin nada que el mundo valora. Dos seres que el mundo había etiquetado como desecho antes de que pudieran demostrar nada. Y los dos juntos produjeron algo que ninguno hubiera podido producir solo. Eso es lo que el corrido no te dice, compadre. Que el milagro no estaba en el animal, estaba en el chamaco que lo vio. Porque de nada sirve un potro diferente si nadie tiene ojos para verlo. De nada sirve el talento escondido si nadie tiene paciencia para sacarlo. De nada sirve lo extraordinario que viene disfrazado de defecto si el mundo lo desecha antes de que tenga oportunidad de correr. La pregunta que el corrido deja en el aire, la pregunta que Edén Muñoz metió entre esas estrofas de norteño y acordeón es esta. ¿Cuántos barquilleros hay en el mundo en este momento? ¿Cuántos animales con algo diferente y extraordinario adentro están en el corral de atrás porque nadie quiso apostar por ellos? ¿Cuántos chamacos con el fuego correcto están barriendo caballeriza sin cobrar, esperando a que alguien nos vea? ¿Cuántas veces tú mismo, compadre, has visto algo que no se veía bonito y lo has dejado pasar porque el mundo ya te dijo qué era antes de que tú pudieras mirar? Esa pregunta, compadre, no tiene respuesta fácil. Tiene respuesta honesta, y las respuestas honestas a veces duelen, pero también liberan. Porque si el barquillero pudo llegar a la meta 3 cuerpos adelante de los animales perfectos, con patas torcidas y lomo chueco, y sin que nadie apostara un centavo por él, entonces la pregunta real no es ¿qué puede hacer el que nace con todo? La pregunta real es ¿qué puede hacer el que nació con nada y tiene el fuego correcto adentro? Y ese fuego, compadre, no se ve desde afuera. Ese fuego se siente. Se siente cuando alguien se toma el tiempo de sentarse en el suelo del corral y esperar. Sin pedir, sin juzgar. Solo esperando a que el animal deforme se acerque por su propio pie. Y cuando se acerca, extender la mano. Porque en México, compadre, hay una verdad que los viejos saben aunque no la digan. Lo que vale de verdad no siempre se ve a primera vista. Lo que vale de verdad a veces viene torcido, chueco, malnacido, según los que se creen capaces de juzgar. Lo que vale de verdad necesita a alguien que lo vea antes de que el mundo decida por él. Y lo que vale de verdad, cuando por fin tiene carril libre, cuando por fin tiene la oportunidad de mostrar lo que es, corre de una manera que los animales perfectos no pueden explicar. Porque ese movimiento diferente, esa energía que va horizontal en lugar de vertical, ese empuje que viene de un lugar distinto al de todos los demás, viene de haber tenido que aprender a usar el mundo diferente. Viene de haber tenido que encontrar otra manera cuando la manera normal no funcionaba. Viene de todo lo que el mundo llamó defecto y que en realidad era el camino. Y cuando llega su momento, cuando la banda toca recio y el carril está libre, ese que nadie quería se tira a matar pa'l ruedo. Y los que traían cuacos de juguete se quedan callados. Así son los caballos, compadre. Y así es la vida. Acabas de escuchar el canal Potro Cuentista. Gracias por quedarte hasta el final. Ahí en tu pantalla hay otra historia. Dale clic ahora. Te espero del otro lado.